Buenos días, ¿cómo están? Les habla Juan Ramón Rosales. Voy a conducir el día de hoy el Foro Latinoamericano Permanente de Agricultura Sostenible. Tengo el agrado de estar el día de hoy acompañado de tres profesionales que dominan el tema que vamos a discutir el día de hoy, que se refiere a las comunicaciones agrícolas y el tema de las redes sociales que vienen a ser un complemento para el trabajo que desarrollamos. Queremos hacer un programa en donde podamos examinar cuáles son las ventajas de las herramientas tradicionales de comunicación y cómo podemos avanzar para emplear también estas nuevas técnicas de información y comunicación conocidas como TIC. En primer lugar, les quiero presentar a nuestro querido hermano que tiene un programa conocido y que se llama Agrocultura Caribe. Bienvenido, Santander. Un placer que estés con nosotros. También quiero presentarles a nuestro querido colega Carlos Landa, de Honduras. Es experto en este tema de comunicación estratégica y vamos a tratar de que nos cuente un poco sobre este tema de comunicación estratégica, en qué consiste, para qué sirve, si se come, si se bebe. Y finalmente queremos presentarle a Edgar Serrano de Panamá, miembro del SINAP. Nos lo ha recomendado muy especialmente nuestra colega Essie Acevedo. Y nos dice pues de que Edgar trabaja todavía para el Ministerio de Agricultura de Panamá y trabaja en temas relacionados con extensión agrícola. Hay que recordar que la extensión agrícola pues ha estado íntimamente relacionado con este tema de las comunicaciones, porque extensión agrícola está ligado con lo que tiene que ver con la educación no formal. Entonces hay muchas técnicas de educación no formal que se conocen, ¿verdad? Y que obviamente pues han servido para que nosotros los agrónomos podamos hacer estos procesos de transferencia de tecnología a través de procesos de educación no formal. Quiero extenderme un poco sobre este tema de la educación no formal, ¿verdad? Porque las herramientas que empleamos los extensionistas está relacionado con una serie de elementos. Por ejemplo, ocupamos la radio, ocupamos los videos, ocupamos la televisión, pero eso son las tecnologías duras. Por el otro lado, también ocupamos los boletines, también ocupamos las pizarras. Yo recuerdo que también ocupábamos muchísimo estos murales en diferentes lugares. Y la verdad es de que herramientas para transferir tecnología o para hacer educación no formal son muchísimas. Y los que han trabajado en este tema de comunicación, pues lo saben muy bien. Carlos, tú que trabajas el tema de educación, perdón, de comunicación estratégica, ¿en qué consiste la comunicación estratégica para iniciar esta plática? ¿Tenés la palabra? Gracias Juan Ramón. Un poco cuando hablas de comunicación estratégica es que la comunicación hoy en día es una comunicación en todo sentido, ya lo expresabas, hay herramientas, hay una cantidad de contenidos de bombardeo en estos temas de la comunicación y cada vez uno piensa que debe ser más estratégica, o sea, de tanta cantidad de situaciones que suceden, tenemos que ser estratégicos para poder llegar verdaderamente a cumplir con los objetivos que nos proponemos. Miren, yo rápidamente les quiero contar que yo trabajé como asesor en comunicación con 5 ministros de Agricultura y estuve 15 años, 17 en la Secretaría de Agricultura y Ganadería como asesor de comunicación, luego fui director de comunicación y luego salí de ahí y me fui a formar una empresa que hoy en día se llama PCR Comunicación Estratégica. Entonces, en todo ese tema en la parte agrícola he estado ligado y sigo ligado, porque al final la empresa luego de esta experiencia con el gobierno, con esta Secretaría de Agricultura y Ganadería,
pues uno se enamora. A mí todavía me encuentran en la calle y dicen ingeniero. Bueno, yo no soy ingeniero, les digo, soy comunicador y mercadólogo y otra especialidad por ahí. Pero el punto es que me enamoro del agro, me enamoro de toda la actividad, de andar por todo el país y otros países en capacitación. He estado en Colombia, bueno, en Ibagué, en Cali, ¿verdad? Y en otras ciudades, viendo todo el Valle del Cauca, viendo todas estas experiencias de producción de maíz y todo eso. Entonces, eh, me he enamorado de eso. Entonces, luego formé esta empresa que se llama PCR Comunicación Estratégica y lo que hago ahora es dar asesorías de temas de comunicación, o sea, temas de comunicación, estrategias de comunicación, planes de comunicación, monitoreos, auditorías de comunicación y bueno, una cantidad de cosas y sobre todo también comunicación para el desarrollo. Excelente. Quería preguntarte, Santander, tú nos decías en un tiempo de que te enamoraste de este tema de las comunicaciones. ¿Cómo nace tu amor por las comunicaciones? Estás sin audio. Bueno, como te contaba, cuando yo terminé mi carrera de ingeniero agrónomo, en la ciudad de Barranquilla, mi grupo de amigos todos eran comunicadores. Y era una eterna, las reuniones nuestras eran una eterna discusión sobre diversos temas. Y allí empezamos a discutir. Yo traía ese fervor de la universidad pública, ¿no? En donde aquella época de los movimientos estudiantiles y demás, uno le gustaba discutir mucho sobre eso. Y tuve invitaciones a las comunicaciones. Cuando ya me enfrenté la primera vez a un micrófono, yo escuché que alguien dijo, este tiene voz de locutor. Y comencé a mirar las comunicaciones como una herramienta para llevar mensajes a las comunidades, sobre todo al sector rural. Entonces, ahí fue madurando y con el transcurso del tiempo fui entendiendo de que esto no se puede ser, cualquiera no puede llegar y tomar un micrófono y hablarle a la gente en cualquier ámbito que sea, más aún en nuestro ámbito del campo, se tiene que saber, tiene que tenerse competencia. Y con eso no quiero decir que tienes que formarte como ingeniero agrónomo o ir a la universidad. Yo recuerdo a un famoso español que él dice que el cartón universitario, el título universitario fue al siglo XX lo que la marca personal será al siglo XXI. Entonces, ya no necesariamente hoy estamos en la era de la información. Entonces, hay que llevar la información a la gente y ayudarlos a construir sus propios conocimientos. Y una de las formas de hacer esto es masificándolo a través de las redes sociales, en donde se puede interactuar. Es diferente a la televisión, diferente a otros medios de comunicación. Las redes sociales te permiten, aquí mira, estamos nosotros, una persona de Panamá, una persona de Nicaragua, una persona de Honduras y una persona de Colombia. Estamos hablando sobre un tema y cada quien expresa su parecer. Es más, aquí se pueden proyectar videos, se pueden proyectar y se puede hacer más didáctico que en cualquier otra cosa de la radio y demás. Entonces, esto es vital para el desarrollo del mundo, sobre todo el mundo latinoamericano, ¿cierto? Estamos llamados a alimentar el mundo. Qué bien. Vamos a seguir este tema posteriormente, Santander, pero vamos a preguntarle a Edgar. Lo interesante de Edgar en este caso es de que es un extensionista puro, ¿verdad? Edgar todavía trabaja en extensión y todavía anda en los campos haciendo días de campo y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta para ti, Edgar, es, ¿crees de que la comunicación en realidad es un vehículo para poder transferir tecnología efectivamente?
Bueno, Juan Ramón, disculpa. En realidad sí, la comunicación agrícola es una herramienta muy interesante para llevar tecnología a los agricultores. Y no solamente eso, yo veo la comunicación agrícola desde el punto de vista de que es un modo de acercarnos al productor y de manera participativa con ellos intercambiar ideas, conocer sus problemas y buscar soluciones a esos problemas que tienen a través de la comunicación. La comunicación sí es muy importante para la transferencia de tecnología dentro de los servicios de extensión de nuestros países, a pesar de que los servicios de extensión tuvieron una interrupción bastante larga en el último quinquenio de los años 80 hacia los 90 por los cambios de las políticas internacionales. Tuvimos muchas debilidades en ese periodo y últimamente, pues en estas últimas 2 décadas, pues se ha venido tratando de rescatar los servicios de extensión y hacer transferencia de tecnología. Te comentaba de que en el inicio de mi carrera, pues nosotros trabajábamos el servicio de extensión a través de diferentes métodos y técnicas de extensión en los cuales estaban implícitos pues el tema de la comunicación. Para eso a nosotros nos formaron como extensionistas con un módulo completo de comunicación para poder sabernos dirigir a los productores de acuerdo al grupo de productores o al nivel de conocimiento de los productores. Teníamos que prepararnos en base a eso, pues el trabajo que íbamos a estar desarrollando con ellos y aplicamos diferentes métodos y técnicas. Nosotros trabajamos mucho con la comunicación en ese tiempo, con las charlas, con programas radiales, eh, con algunos videos que eran escasos en aquel tiempo, los manejaba más el Instituto de Investigación Agropecuaria, donde acudíamos a conseguir en aquellos tiempos los famosos tracks para poderlos pasar en la televisión para que los productores los vieran. O sea, que no habían los recursos con que se cuenta hoy día para hacer comunicación y hacer transferencia a través de la comunicación. Sin la comunicación no podemos hacer transferencia. Estaríamos quedándonos muy atrás. Entonces, este sistema ha evolucionado mucho y nosotros, como lo dice Juan, estamos siempre en la línea como extensionistas. Yo tuve la oportunidad con un colega hace muchos años atrás de que creamos un programa radial. Él trabajaba con nosotros en el Ministerio de Agricultura. En ese tiempo él puso una casa agropecuaria, él era veterinario, graduado en México, puso una casa veterinaria, siguió trabajando unos años con nosotros y en una ocasión se me acercó y dice, ¿qué tal si hacemos un programa radial? Y comenzamos a trabajar en eso y a formar un programa radial que lo grabábamos conjuntamente entre ambos y conseguimos un espacio en una emisora local y ahí comenzamos esos pininos en el tema de comunicación a través de la radio. Entonces hacíamos programas técnicos, hacíamos programas relacionados con los nuevos insumos que iban saliendo para la agricultura y la parte pecuaria, y se daban muchos tics a los productores y ahí los productores llamaban, presentaban problemas, se les daban respuestas, se contactábamos a especialistas en casos muy especiales de temas que necesitábamos un especialista y teníamos ese listado, ese checklist, vamos a decir, de especialistas en diferentes ramas, que cuando estábamos en el programa radial, entonces los llamábamos a ellos para que nos apoyaran en las respuestas. Posteriormente, pues hemos estado trabajando en nuestra oficina, ubicamos una cabina de radio, tenemos una cabina de radio, tenemos un equipo para hacer video, tenemos unos técnicos que nos acompañan y acompañan al grupo de funcionarios a campo o
o van a las actividades que programan los extensionistas en otras provincias. Ellos hacen las tomas y editan los videos acá con los equipos que tenemos en la oficina, y eso lo utilizamos para también hacer trabajos de transferencia de tecnología, trabajando directamente y participativamente video con los agricultores. En mi caso personal, yo hago videos propios también de capacitación, lo hago aquí en el patio de mi casa, y he tenido la oportunidad pues de presentarlos en diferentes lugares. Algunos los he subido a la Facebook, he tenido la oportunidad de muchas preguntas, muchos intercambios, y ahí hemos estado, porque sabemos y estamos seguros que la comunicación agrícola es una herramienta de suma importancia para hacer transferencia de tecnología y hacer extensión. De hecho, en la extensión y en la transferencia de tecnología está implícita la comunicación, y lo que tenemos que hacer es aprender a comunicar, a cómo hacer esta comunicación para que le llegue el mensaje a los productores de la mejor manera, de manera tal de que ellos puedan resolver sus problemas. En este tema de la comunicación, nosotros también hemos estado incursionando en temas. Edgar, sí, permíteme un momento, vamos a regresar a este tema. Yo le quería pedir a Carlos, como especialista en este tema de la comunicación estratégica, y retomando lo señalado por Santander, cuando él dice hay que llevar información a la gente, y también señaló otro tema importantísimo, que es de que estamos viviendo la era de la información y la comunicación. Bueno, estos asuntos han evolucionado muchísimo. Sin embargo, tenemos siempre dos elementos fundamentales, ¿no? Que son un mensaje que queremos llevar, un canal que vamos a emplear, y un receptor que es la persona a la cual queremos llegarle con nuestro mensaje. La pregunta para Carlos es, estratégicamente, ¿cómo se compatibilizan esos tres elementos cuando tú trabajas directamente con productores? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla ese proceso de forma estratégica? Sí. A ver, parece que hay un tema de conexión. Sí, hoy sí me escuchas, Juan Ramón. Sí, adelante. Parece que tenía un problema de conectividad, pero ahora ya creo que ya estoy nuevamente. A ver, sí, es importante lo que mencionas. El mensaje sigue siendo el mensaje. El emisor obviamente ha cambiado porque ha evolucionado no solo la manera de pensar, sino que ahora el emisor, bueno, y el receptor, mejor dicho, el receptor. Bueno, ambos, ¿verdad? Ambos han evolucionado. El mensaje sigue siendo el mensaje. El emisor utiliza otros canales y el receptor también. Las tecnologías que hoy tenemos, toda esta información y comunicación que mencionabas, ha evolucionado fuertemente todo lo que es la comunicación. Yo he vivido épocas interesantes en todo esto. Sobre todo porque la parte digital se vino a fortalecer más en el tema de la pandemia. En la pandemia todos estábamos evolucionando la parte digital y todos veníamos en esa ola, pero la pandemia hizo que la ola se volviera un poco ya más permanente, y nos tocó, por ejemplo, trabajar con un proyecto que en el tema de pandemia los técnicos no podían ir a las zonas por el tema de bioseguridad, pero lo que resulta que al final con WhatsApp, todo el mundo con WhatsApp, logramos generar una red de WhatsApp con productores y hacíamos videos técnicos, pero los videos se pasaban por WhatsApp, o sea, grupos de WhatsApp con videos técnicos. Entonces el técnico no iba pues por temas de bioseguridad a la finca del productor, pero sí lo hacía a través del WhatsApp. Entonces esa fue una herramienta valiosa que se sigue utilizando, y se hicieron videos tutoriales pequeños, que los técnicos ahí nomás en 2 segundos se lo enviaban a todo el grupo y todo el mundo estaba al día con la información.
sobre todo para el tema, de tema técnico, para mejorar todo. Lo que pasó también es que el agro no se detuvo, que aquí usamos mucho esa frase, y no se detuvo porque la comunicación fue básica en todo esto, porque el productor siguió conectado con el técnico, con el extensionista, no se rompió, digamos, sino que se siguió conectado y la información siguió siendo útil para el productor para lograr desarrollar toda la parte del cultivo y también para el tema de comercialización, porque también a través de WhatsApp se pudo acercar a los mercados y otras herramientas. Digo el WhatsApp porque el WhatsApp es más personalizado. Aquí usamos mucho el WhatsApp, ustedes imagino que también, pero el WhatsApp es una herramienta que facilita, digamos, mantener esa comunicación fluida con los productores. Yo reciente estoy haciendo unas capacitaciones y casi el 95% de todos los productores tienen WhatsApp y algunos tienen dificultades pero son un porcentaje mínimo. Ahora, yo sigo creyendo, Juan Ramón, que el tema acá es que tenemos siempre de pensar en una estrategia mixta. Siempre la radio, la televisión, para ciertos sectores son importantes y las herramientas digitales son también importantes. Entonces, nosotros diseñamos estrategias estratégicas para un grupo específico. Obviamente pasan por un proceso de investigación para saber qué herramientas son las idóneas que tenemos que llegar, pero casi siempre utilizamos diferentes, digamos, las tradicionales como las digitales, porque eso también nos permite mantener estos productores todos en una misma sintonía, porque hay algunos que por tema de conectividad no va a poder llegar con WhatsApp, pero sí con la radio. Entonces logramos desarrollar estrategias mixtas para poder llegar de manera estratégica a estos grupos de productores. ¿Me escucharon? Muchas gracias, Carlos. Me queda claro el asunto, pero quisiera preguntarle ahora a Santander. Lo que pasa es de que, Carlos, tú trabajas más al nivel de productores. ¿Sigo aquí o no sigo? Sí. Creo que perdí señal, ¿verdad? Bueno, Santander, te quería preguntar lo siguiente. Carlos Landa trabaja a nivel de los pequeños productores, a nivel de productores, a nivel de campo, y tiene una empresa que trabaja específicamente estos temas. Tú trabajas a nivel ya más macro, ¿no? Tiene un programa que tiene mayor cobertura. Entonces, las herramientas que emplea Carlos son distintas a las herramientas que tú empleas. Por ejemplo, Carlos nos hablaba del uso de WhatsApp, que está dentro de las nuevas tecnologías. Sin embargo, me imagino que tú estás empleando otro tipo de plataformas para poder llegar con tus mensajes, como había señalado anteriormente, llevar información a la gente. ¿Cuál es tu experiencia en este campo? ¿Qué es lo que te resulta más adecuado? ¿Qué es lo que te ha resultado más adecuado? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo está evolucionando? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, mire, yo noto que en general en Latinoamérica, es decir, la información que estamos manejando, de pronto pudiese llegarle a menos del 1% del público que nosotros queremos captar. Seguimos siendo tradicionalistas. Hay zonas en Latinoamérica que todavía son semifeudales, ¿cierto? Dice en la ONU, creo que es en la ONU que dice que aquellos países que están atrasados hoy todavía son los países que llegaron tarde a la revolución industrial. Pero imagínate, ya se acabó la revolución industrial, entonces ¿qué va a pasar si no llegamos a la era del conocimiento? Y al parecer nosotros somos nuestra cultura, nuestra educación nos ha formado como si pudiese decir algo como unos idiotas útiles, que solamente respondemos a estímulos que vende, digamos así, los productores de insumos y demás. Yo no sé, quisiéramos, y eso es una tarea supremamente importante para aquellos que tienen empresas de comunicación, para los extensionistas que hacen un trabajo extraordinario. Pero yo, ¿qué consumidor queremos formar? ¿Qué productor queremos formar? Esto tiene un gran componente psicológico.
y que nosotros nos conozcamos hoy. Hoy hay marketing y sabemos qué es lo que quiere el consumidor de hoy, qué es lo que compra el consumidor de hoy. Entonces, ¿cómo nosotros que somos los que estamos ayudando al productor a que produzca? Yo no sé si solamente lo vamos a decir que produzca tomate, cuando de pronto el consumidor no está buscando el tomate porque sí, per se, está buscando es, digamos, el licopeno que tiene el tomate y que le puede ayudar a combatir un cáncer de próstata, un cáncer de mama, o cualquier otro cáncer, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar todas las cosas en su conjunto, la primacía del todo, este tema de filosofía, de una forma diferente de pensar. Tenemos que adentrarnos en eso. Es decir, no solamente producir para consumir, sino producir para alimentarnos y que nuestra alimentación sea nuestra medicina. Eso lo que decía Hipócrates. En ese sentido, creo que vale la pena que todos los que estamos metidos en esta tarea de formar al agricultor, de formar al productor, seamos conscientes de ello. Mire, la seguridad alimentaria tiene que estar soportada por una soberanía alimentaria. Nosotros no podemos pretender de que garantizarle seguridad alimentaria a nuestras poblaciones, pero no tener soberanía alimentaria. Entonces, importar alimentos, haciendo grande el negocio de los exportadores hacia nuestros territorios. Pero los comunicadores también debemos pensar de que hay un receptor, hablando del emisor, del canal y del receptor. Los canales cambiaron totalmente. Hoy los canales nos permiten, a través del desarrollo tecnológico, usar la tecnología, pero los dos elementos, el emisor y el receptor, siguen ahí. Y también tenemos que evolucionar. Es decir, nosotros tenemos que pensar que quien nos está escuchando, ya sea un productor o un consumidor, porque tenemos hoy que permear el consumidor, porque si nosotros no permeamos el consumidor con nuestra cultura, siempre el productor no va a mirar al consumidor y no se va a acercar a él directamente para venderle. Entonces nosotros tenemos que también entender que hay un visual, que hay un auditivo, que hay un sinestésico, que hay diferentes canales de percepción para poder asimilar los estímulos del medio, ¿cierto? Y cómo respondemos a ellos. Entonces también nosotros, si somos comunicadores, tenemos que tener en cuenta ese tipo de herramientas, porque la ciencia avanza y le interesa si permea las creencias de la población objetivo. No, la formo así, independientemente de que lo que le esté dando le haga daño o sea beneficioso. Entonces, en esto hay que ser muy celosos en el día de hoy. Hay que tener conciencia sobre todas estas cosas, pero indudablemente que hay que embarcarse en las comunicaciones como herramienta, y la agronomía necesariamente o la agricultura en general, como una gran oportunidad para no solamente tener un mundo más saludable, sino también tener un ecosistema mucho más estable. Grandes retos, mi querido Santander. Indudablemente sí, definitivamente. Veamos cómo está enfrentando Panamá este asunto. Tal vez nos puede decir un poco, Edgar, cómo ha evolucionado este proceso en Panamá. En realidad se están ocupando estratégicamente las nuevas herramientas de información y comunicación. Estamos atrasados, es necesario evolucionar. ¿Por dónde andamos en este momento? Bueno, en Panamá andamos, yo lo valoraría en una etapa intermedia. En el caso de la comunicación para la transferencia de tecnología a nivel de extensionistas en el ministerio y en otras instituciones
del sector agropecuario, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, hemos estado utilizando mucho las nuevas formas de la comunicación. Hemos estado trabajando con el Facebook, con Instagram, hemos estado trabajando con las plataformas virtuales, diferentes plataformas virtuales, y con ellos hemos tenido una experiencia muy interesante con técnicos que están en el área del desarrollo rural, que en el ministerio trabajan conjuntamente con nosotros en la Dirección de Desarrollo Rural, donde hemos estado haciendo un trabajo de actualización e intercambio en muchos temas actuales de la agricultura relacionados con el cambio climático, con todo el tema de adaptación de los agricultores, el tema de la resiliencia, la sostenibilidad, con grupos internacionales, con el INIFAD de México, con el INET de México. Estamos trabajando también con algunos grupos de El Salvador, y este tipo de transferencia de tecnología de la comunicación los estamos haciendo con los nuevos medios digitales que tenemos a nivel técnico. Ahí se nos da una problemática entonces de la aplicación de esto hacia los agricultores. En el caso de nosotros en desarrollo rural, nuestra clientela principal son los pequeños agricultores de la agricultura familiar. Nosotros hemos hecho todo un trabajo a través del ministerio con la Dirección de Desarrollo Rural y el apoyo de la FAO y la MEXIT en el desarrollo de la ley de la agricultura familiar, la reglamentación de la agricultura familiar, la organización de los agricultores familiares. Entonces, en este término de la pandemia, nuestra comunicación con ellos ha sido un poco restringida debido a que ellos no cuentan con los recursos tecnológicos actuales para tener una conectividad y poder realizar algún tipo de algunas reuniones y algunos temas interesantes de los avances en el tema de agricultura familiar, porque todo lo veníamos haciendo de forma presencial. Las actividades con ellos a nivel de provincia, a nivel nacional presencial. La pandemia nos llevó al tema de este mundo digital, a adaptarnos a nivel técnico. Considero que nos hemos adaptado a un buen nivel de adaptación. Estamos en este mundo digital, en la comunicación. Se nos dificulta en el caso de los agricultores familiares, porque ellos pueden tener su celular, pero muchas veces carecen del recurso económico para poder tener lo que decimos data para conectarse a una capacitación virtual. Lo que hemos estado haciendo, y sobre todo del año pasado para acá, o en los últimos 3 años, es de que invitamos a los productores a las oficinas de las agencias del ministerio, la agencia del servicio de extensión, que son 90 agencias de extensión, la gran mayoría tiene servicio de extensión, y estamos acercando a los productores a que se conecten a través de los equipos que tiene el ministerio en estas agencias para que participen en los programas de extensión. O sea, estamos comenzando a caminar en eso, nos falta bastante. Por otro lado, las organizaciones de productores, a pesar de que muchas tienen muchos años de existir, no tienen los recursos tecnológicos, no han tenido acceso, no han tenido esa capacidad económica para adquirir sus equipos tecnológicos, lo que también los limita a ellos a participar en este tipo de actividades. Sí tenemos muchas organizaciones que sí han logrado y sí tienen sus equipos tecnológicos, sobre todo los grupos de cooperativas, y podemos hacer conectividad con ellos para realizar diferentes actividades a través de la comunicación agrícola, aprovechando estos medios de comunicación. O sea, estamos caminando en ello, no nos hemos quedado, nos falta caminar bastante, pero vamos poco a poco y tenemos que ver cómo lo hacemos. En el caso del ministerio, acá en la oficina con la que trabajamos de desarrollo rural, que trabajamos con los pequeños agricultores de la agricultura familiar, muchos de ellos están ubicados en lugares remotos donde no llega la internet,
así que se le hace mucho más difícil. Otros productores salen a lugares cerca a los centros escolares donde hay conectividad a través del sistema de Wi-Fi que tienen las escuelas, se conectan y se comunican con nosotros. En muchos casos con productores que tienen la facilidad de celular y de conectarse, hemos entonces hecho intercambio con ellos a nivel de asistencia técnica. Ellos llaman, nos presentan sus problemas, nosotros les pedimos muchas veces mándennos fotos de los problemas que tienen, de la parte de la planta, del cultivo, o de los animales que tienen algún problema. Entonces se le da entonces también una asistencia técnica en celular. No son todos los extensionistas los que hacen eso, son algunos que son innovadores y tienen ese deseo de tener ese acercamiento con sus productores y utilizan este medio del celular, el WhatsApp más que todo, para comunicarse con los productores, para organizar eventos, para brindarle en algunas ocasiones asistencia técnica en problemas específicos que ellos tengan. Muchas gracias, Edgar. Qué bien que están avanzando, ¿no? Lo interesante es lo último que señalaste, ¿no? Tiene que haber mucho compromiso y tiene que haber mucha creatividad por parte del técnico para asumir estos retos. Es correcto, Juan. No son todos los técnicos, me imagino, los que tienen esa misma iniciativa para poder meterse a hacer ese tipo de trabajo. Sí, pero ya estamos entrando. Ellos saben que es una herramienta necesaria estar en el mundo digital, en la conectividad y poco a poco el mismo sistema actual y esta pandemia a muchos los ha empujado y los ha ido obligando a que el celular no es solamente para uso de otro tipo, sino que lo podemos utilizar también como una herramienta de trabajo para tener esa comunicación con los agricultores. Así, efectivamente, así es. Y yo le quería preguntar a nuestro querido hermano Santander, director de Agrocultura Caribe, haciendo un pequeño comercial para mi hermano. Gracias. Santander, fíjate que yo trabajé con el Banco Mundial para un programa de tecnologías de información y comunicación y después de analizar una gran cantidad de elementos, fíjate que yo llegué a la conclusión de que los productores a veces nos preocupamos por darle una gran cantidad de información, pero ellos lo que quieren a veces son cosas muy sencillas y muy puntuales. Una investigación que hicimos logramos encontrar de que los productores lo que querían eran las señales de los precios. Les interesaba mucho eso porque de eso dependía cuándo iban a vender sus cosechas o sus productos, y también les interesaba saber cuáles eran las mejores plazas para vender. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en hacer un cuadro, una especie de calendario, donde poníamos los meses y poníamos los diferentes cultivos o cosechas, y las señales eran una flechita para arriba cuando el precio estaba alto, una flechita para abajo cuando el precio estaba bajo, y una flechita horizontal cuando el precio estaba estable, más o menos estable, ¿no? Y eso, para el productor, eso fue suficiente, fue muchísimo, ¿no? Entonces, para nosotros fue una gran satisfacción haber construido ese calendario y ese sistema de señales. Obviamente eso no lo descubrimos nosotros, lo copiamos de algún lado, ¿verdad? Pero la verdad es de que nos dio tremendos resultados. Lo que hicimos fue un calendario en realidad. Y lo otro que hicimos fue aliarnos con una transnacional que fue la Coca-Cola. Y la Coca-Cola
o sea, al último rincón del mundo llegan con sus camiones para distribuir sus productos. Entonces ellos se encargaron de poner el calendario en las pulperías donde se vendía Coca-Cola. Y eso hacía que el calendario se viera prácticamente en todo el país. Una vez dicho esto, quiero referirme a lo que tú estabas señalando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos por llevar al productor, ¿no? al receptor? Porque claro, si le vamos a dar basura, pues basura es lo que va a recibir. Personalmente, ¿qué cosas crees tú que debemos de trabajar insistentemente para llevar como comunicadores hacia esos receptores que son los productores, los campesinos, las familias productoras? Bueno, esa es una pregunta compleja, interesante. Es decir, compleja, tiene muchas ramificaciones, ¿no? El productor nuestro, cuando decía en un principio, todavía de pronto no sabe ni siquiera las características nutracéuticas de lo que produce. ¿Cierto? Entonces, eso en general en América Latina. Mira que se está quedando a veces desconectado de muchos de los consumidores citadinos y hay un sector que está avanzando que es el de la agricultura urbana. La agricultura urbana ya tienen, en América Latina, tienen una gran red de productores urbanos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya ese productor urbano es de autoconsumo y pudiese uno pensar de que allí se están estableciendo las bases para una seguridad alimentaria, pero no solamente para una seguridad alimentaria, sino para estimular esa farmacia que veíamos nosotros dentro de nosotros mismos, nuestro organismo. Algo decía un médico japonés que se llama Hiromi Shinja, que decía que la naturaleza no necesita ayuda humana para mantener los suelos con la fertilidad que se requiere para alimentar a los consumidores de ese suelo, ¿cierto? Y decía Hipócrates, eso es claro lo que decía Hipócrates. Si no conocemos los alimentos, no tenemos por qué comprender las enfermedades del hombre. Hay una correlación, una relación directa entre los alimentos y la salud humana. Los expertos dicen por allí que hay una relación entre un suelo sano y un hombre sano. Si los suelos se enferman, nos enfermamos nosotros. Entonces, hay que tener, es decir, la certeza de que el productor no solamente sepa qué está produciendo, sino cómo lo está produciendo. Y que el productor sepa que necesita tener un suelo sano y que él es un factor importante para recuperar esos suelos con una agricultura regenerativa. Ese vocabulario tenemos que hablarlo hoy. Es decir, como quiera que sea, pero tenemos que hablar de eso, que hay una relación directa entre... estamos en una zona de confort realmente. Si los precios mejoran, entonces yo sí me voy a producir porque los precios mejoran y voy a vender un producto a un precio que me permita tener un ingreso, pero un ingreso favorable. Pero eso es una rueda que da vuelta y otra vez te va a tocar el número maluco, ¿cierto? Que cuando los precios no estén bien. Ahí, con la guerra de Ucrania y con el problema de los contenedores y este tema de los altos precios de los insumos, en Colombia están diciendo de que 15,000 paperos dejarán de sembrar papa. Es decir, los productores hoy están pensando que si no hay insumos químicos, no va a haber agricultura. Este es un momento importante. Detrás de cualquier situación y de cualquier problema, realmente aparece una gran solución y aparece un cambio en la forma de ver el mundo. Y yo creo, Juan Ramón y Edgar, que el mayor problema en estos momentos en Latinoamérica es la manera como miramos el problema. ¿Cierto? Si no cambiamos ese enfoque y no vamos a solucionar el tema. Andamos permanentemente
en unas discusiones académicas, ¿cierto? Podemos relacionar la agricultura con el aprendizaje y con la salud. Así de sencillo. Entonces, la agricultura es un negocio, indudablemente. Pero si no es un negocio, ¿para qué siembra? Decía el viceministro de Agricultura de Colombia, apenas empezaron a asomarse los altos precios de los insumos, Juan Gonzalo Botero, que este era el momento ideal para hacer una transición de la agricultura tradicional hacia la agricultura orgánica, decía él, ¿cierto? Yo hablo más bien de sostenibilidad, de una agricultura sostenible. Pero en ese tema tenemos que involucrarnos. Obviamente, estamos aquí discutiendo con Carlos y con el compañero de Panamá, con Edgar. Edgar. Que naturalmente todos los canales de comunicaciones tenemos que mejorarlos. Aprovechar la tecnología. Tenemos que aprovecharla. Pero no solamente la tecnología, sino aprender la psicología, no solamente del productor, sino del consumidor. ¿Cierto? Y aprender a ¿qué queremos formar nosotros? Un consumidor o un productor que consuma lo que yo vendo o que realmente haga los aportes que requerimos que haga la agricultura en el mundo de hoy. No solamente en bien de la salud del hombre, sino en bien también de la salud de nuestros ecosistemas. Ese es el tema que debemos colocar como primera tarea, ¿cierto? Lo otro se supone que tenemos que mejorar los canales de comunicación como los canales de percepción, tanto del consumidor como del productor. Muy complejo todo este asunto. Por supuesto. Muy complejo. Yo todavía no me explico cómo estas cosas se toman tan a la ligera, ¿no? A la hora de trabajar estos temas en comunicación, pero en realidad creo que lo que tú estás señalando es bien acertado. Ahora tenemos acá a nuestro querido colega Carlos Landa. Yo le quería preguntar a Carlos lo siguiente. Carlos, nosotros ya hemos visto algunos temas que son, ¿cómo te diría yo? Lo que se han identificado como los temas más importantes que tenemos que enfrentar en estos momentos en la agricultura. ¿A qué me refiero? Bueno, al cambio climático, al tema de la seguridad y soberanía alimentaria, como señalaba Santander, al tema del empleo rural, el tema de las migraciones, etc. Mi pregunta es, ¿existe, tú que trabajas en estos temas de comunicación estratégica, existen políticas claras dentro de las instituciones para enfrentar estos problemas o para llevar mensajes que sean suficientemente fuertes para hacer los cambios que se requieren para enfrentar los problemas? Tienes la palabra, Carlos. Muchas gracias, Juan Ramón. A ver, mira, yo agregaría lo que mencionabas con los desafíos de la agricultura. También, aparte de lo que tú decías, está el tema de relevo generacional. Porque hoy estábamos en un día de campo, hoy hablábamos con unos productores y bueno, decía que era un productor, ya un señor con algunos años, que iba a morir el negocio de él porque ninguno de los hijos quiso seguir o va a seguir el negocio de él. O sea, es un productor 5 estrellas en la parte ganadera, de muchos años de trabajo, pero todo ese esfuerzo va a morir porque no hay nadie de su familia, por lo menos así lo manifestaban, que va a continuar esta tarea. Entonces el tema de relevo es un tema también, ¿verdad? Importante. Ahora, en relación a tu pregunta, yo creo que sí, aquí en Honduras, por ejemplo, se ha trabajado en distintos gobiernos todo un tema de una política agrícola que le han puesto 15, 20 años,
pero muchos de los programas, 2 o 3 han continuado y se les ha dado seguimiento. Hoy escuchaba a las nuevas autoridades hablando de algunos programas que los van a seguir potenciando y eso es importante. Dentro de todo este tema de nuevas políticas y nuevas acciones que están desarrollando o se han venido desarrollando en el transcurso de los años en la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, está el SEDUCA, que es un tema de educación agrícola. Entonces, el SEDUCA ha trabajado mucho en todos estos temas de cambios de paradigmas, trabajando con los productores, trabajando con las escuelas agrícolas, el tema de capacitación, vinculación, mercado. O sea, sí, creo que sí. Yo creo que los gobiernos deben de apuntar a la continuidad. Tú sabes que desafortunadamente cada 4 años cambia un gobernante y algunos ministros que no son técnicos, que son más políticos, vienen a quizás a quitar muchas cosas que son positivas para el agro. Entonces, yo creo que el empoderamiento de las organizaciones hoy en día, aquí hay organizaciones fuertes como la FENAC, como Prograno, todo porque se han logrado organizar. Ellos son los que defienden todas estas cosas. Ellos son los que vienen a proponerle a las nuevas autoridades que sigan esa misma ruta de cosas que están haciéndose bien. Yo creo que las políticas tienen que estar vinculantes con los mismos, la organización de los productores y los productores mismos. Si no son vinculantes... Carlos, me gustaría, ya nos va a quedar muy poco tiempo, pero me gustaría que te centraras en la pregunta específica que te hacía. Tenemos una gran cantidad de problemas. Lo que yo quiero que tú me digas, desde tu punto de vista muy personal, que si en realidad tenemos los insumos, los comunicadores, tenemos los insumos suficientes para poder dar una respuesta a esos problemas a través de la comunicación. ¿Existe una política de gobierno, por ejemplo, en el tema de comunicación para enfrentar esos problemas o todavía estamos divagando, dando vueltas por el aire? Yo creo que el tema de comunicación, no, para serte concreto, no. Mi opinión es que no. Digamos, nunca le hemos visto la comunicación como parte de una política. Te lo digo honestamente, tengo 25 años de trabajar en esto acá con asesor en comunicación, varios ministros. He trabajado en varias mesas agrícolas en su momento, pero la comunicación no le han dado el valor que se merece para poder ser un agente de cambio, de potenciar y de generar conocimiento. Hoy en día es moda que una práctica real, y eso lo hacen algunos, no todos. Yo creo que del gobierno sí, de acuerdo contigo, debe de proponerse una política orientada, o sea, toda política del agro debe llevar un componente de comunicación bastante fuerte, que sea visible, que no lo es hoy en día. O sea, ser honesto, no lo es. Hacemos un gran esfuerzo los que estamos en este campo, que somos pocos, para construir una comunicación, para conectar, para ver el productor desde el pequeño al grande conectado. O sea, no existe. Y los esfuerzos son algunos, pues muy pocos, ¿verdad? Solo algunos proyectos, ¿verdad? Algunas organizaciones, pero el gobierno no ha estado promoviendo políticas de comunicación. Esa es la respuesta, Juan Ramón. Muchas gracias, Carlos. La misma pregunta para Edgar. Se me perdió Edgar. Aquí está. Aquí estamos. La misma pregunta, Edgar. ¿Existe en realidad una visión clara a nivel de los comunicadores de cómo enfrentar todos estos grandes problemas que tenemos en el agro, que están bien definidos? Bueno, igual como lo manifiesta Carlos, no tenemos una política que vaya dirigida y mucho menos una política integral de comunicación donde participen las diferentes instituciones vinculadas al sector agropecuario para llevar respuestas a los productores. Nos falta mucho, es más, considero que los servicios de extensión deben de tener una estrategia de comunicación integral para llevar respuestas e información y datos a los agricultores. Se
Se trabaja bastante en esto en diferentes instituciones, pero de manera aislada. Por ejemplo, cada institución tiene un sistema de comunicación, pero que ese sistema de comunicación no está integrado con el sistema de comunicación de otras instituciones. No hay una integralidad. Entonces, para mí es un reto a que tenemos que llegar a que nuestras instituciones tengan un sistema de comunicación integral para llegarle conjuntamente a los productores y poder afrontar todos estos temas que mencionaste, Juan, hace un rato del cambio climático, el tema del mercadeo, el tema de la comercialización, el tema de la adaptación, tantos temas actuales que tenemos, que cada quien lo maneja en su forma, pero no tenemos un programa integral, ni mucho menos una política de comunicación específica para el sector agropecuario. Existen periodistas en comunicación que hacen programas radiales, que tienen sus revistas, pero en forma aislada, entrevistando a agricultores, entrevistando a técnicos de diferentes instituciones, pero nada desde el punto de vista de un enfoque integral. Muchísimas gracias, querido Edgar. La misma pregunta, querido Santander. No, indudablemente que no. ¿Cómo miras la cosa desde Colombia? No, tampoco. Yo creo que es un problema latinoamericano. Como decía ahorita, pues todavía no hay una política, a pesar de que aquí haya un Ministerio de Comunicaciones, las TIC y todas estas herramientas que podían ser facilitadoras de un mensaje. Entonces, el problema, pero yo entiendo que el problema es, existen las herramientas, pero no hay un programa de gobierno que permita que estas herramientas se utilicen a escala de llevarlo al pequeño productor. Tal vez la empresa privada, mucha gente goza del privilegio de tener estas herramientas tecnológicas para mejorar su producción agrícola, ¿cierto? Pero sigo entendiendo de que a nivel del programa general de la agricultura, incluso, mire, hoy se habla de los factores determinantes y los factores limitantes para la producción. Todavía los economistas del mundo desarrollado dicen de que ya no existen las ventajas comparativas, sino solamente ventajas competitivas, saliéndome un poquito de la pregunta, pero queriendo ilustrar cómo ha cambiado esto. Cuando lo que nos podría dar una gran ventaja a los que podemos y tenemos la posibilidad de producir productos que no se produzcan en el mundo que los consume, pudiésemos aprovechar esas ventajas comparativas. Pero en cuanto, nuevamente, las herramientas están ahí, de pronto haya legislación que permita a uno prever de que se podían usar, pero no se usan, no llega todavía. Habría que cambiar también el rol en la universidad, el rol del ingeniero agrónomo. Ya hay algunas universidades privadas, sobre todo, que están tratando de hacer un pensum diferente en su universidad. Están correlacionando con el cambio climático, con la agricultura regenerativa. Están correlacionando todos estos temas, ¿cierto? Lo están viendo en una forma conjunta. Pero en el gobierno todavía no veo que haya un programa como tal que deje ver que estamos adelantados. Estamos todavía incipientes. Como decía, yo creo que en Latinoamérica también hay muchos espacios dentro de los campos agrícolas nuestros en donde todavía la revolución industrial no llegó. Y la era del conocimiento es probable de llegar, pero sin herramientas. Sí, señor. Entonces, podemos concluir de que sí existen las herramientas, que el problema es el mensaje y el problema es que es, como decías tú acertadamente, Santander, que es lo que en realidad queremos que el productor o la familia campesina pueda adoptar, ¿verdad? Que no sea la chispa de la vida, la Coca-Cola, que sea eso el chip que se le mete en la cabeza, ¿no? Perdóname, es que el tema es de quién maneja la producción de alimentos en el mundo, alimentos superprocesados, ¿cierto? En esa misma medida también
de pronto se haya ralentizado más la producción sana de alimentos, no haya tanto interés en programarlo como fundamento para la salud. Hay una gran industria que produce los alimentos. Bueno, resulta que esos son parte de la información que se ha enviado al campo, y el que toma Coca-Cola, el que come pan Bimbo, el que toma otro tipo de bebidas gaseosas, pues esos son los que viven mejor y los que tienen un mejor estatus. Así es. Lamentablemente eso es lo que se ha vendido y eso es lo que se ha comprado, ¿verdad? No tenemos productores que se sientan orgullosos por sembrar más árboles, por crear sistemas de control de erosión, por conservar el agua, por la transformación de productos para autoconsumo, etc. Creo que esos son los temas que todavía están ahí. Es la deuda pendiente, ¿no?, que tenemos los comunicadores con las familias campesinas. Estamos terminando nuestro programa. Les voy a pedir que sus palabras finales, 1 minuto cada uno, comenzando por Carlos. Adelante, Carlos. Tus palabras finales. ¿Me escuchas, Carlos? Edgar. Sí, Juan, muchas gracias. Mis palabras finales estarían dirigidas a que nos hace falta hacer muchas cosas. Tenemos las tecnologías, hay muchas tecnologías, muchas innovaciones, contamos con muchos medios para difundir, para divulgar. Tenemos los extensionistas, tenemos los productores, pero en relación a la comunicación y la transferencia, considero que aún la transferencia no tiene un sistema un método o un sistema de comunicación agrícola que le permita llegar a los productores. Hemos ensayado y probado tantas formas y métodos para hacerlo, que todavía no hemos logrado tener un método que nos permita ser más eficiente, y es lo que debemos de buscar. Por otro lado, en el tema del mundo tecnológico, hay muchas diferencias según el grupo de productores. Los productores, en el caso de Panamá y creo que en el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe, aquellos productores grandes de tipo empresarial tienen todos los equipos tecnológicos, están organizados, tienen sus asociaciones o están en cooperativas grandes. Ellos mismos programan y ejecutan sus actividades utilizando estos medios tecnológicos para capacitarse, para discutir problemas, para presentar estrategias a los gobiernos para solucionar problemas. En el intermedio tenemos otro grupo de productores que está entrando en esas herramientas, está tratando de hacerlo, ya se están atreviendo a hacer sus propias reuniones virtuales y actividades de transferencia a nivel de sus organizaciones, pero tenemos un grupo rezagado que son los pequeños productores, sobre todo los agricultores familiares que tienen muchas dificultades para tener acceso a estas herramientas, a estos equipos, y ahí tenemos que trabajar mucho. Hay mucha tela que cortar a nivel de este grupo de productores, que son los llamados actualmente, de acuerdo al Día Internacional de la Agricultura Familiar y el diseño de la agricultura familiar, que son los llamados a garantizar la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones, ya que se establece que un 70-80% de los agricultores en nuestros países son de la agricultura familiar, y que el 70% de los alimentos que llega a la mesa de las familias provienen de este sector de la agricultura familiar. Entonces necesitamos políticas diferenciadas que realmente realcen el trabajo y den incentivo a estos grupos y les puedan llegar estos equipos y herramientas tecnológicas para avanzar. Muchas gracias. Carlos, tus palabras finales. No nos escuchas, Carlos.
Tiene problemas. Carlos no nos escucha. Sí, los escucho, Juan Ramón, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Hoy sí. Tu palabra final, sí, hermano. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, bueno. Sí, exacto, ahí disculpe, creo que ha habido un problema de conectividad por acá donde estoy. Miren, yo creo que las brechas tienen que ir reduciéndose. Como ya explicábamos, hay todo un tema de herramientas disponibles, que lo que se requiere es voluntad política para poder establecer una política que vincule a los productores con las tecnologías. Y esto es un esfuerzo que se hace a través de proyectos y programas, la FAO, el ICA, todos esos hacen su propia comunicación con su propio grupo, pero falta, digamos, liderar un proceso de comunicación, una revolución del proceso de comunicación hacia a todos los segmentos de la agricultura, ¿verdad? Tanto familiar como pequeños productores, organizaciones de productores, y ahí hay que diferenciarlos, porque como ya decían ustedes, hay, digamos, unos que son menos se adaptan, otros por tema de conectividad no, otros sí, pero creo que hay que ver líneas estratégicas para que todos puedan acceder a lo que es la tecnología a través de estas herramientas. El conocimiento hoy lo está gestionando algunas organizaciones, pero la transferencia se han quedado cortas. Creo que yo trabajo como director de programas de televisión, hago un programa que se llama Agrocampo, que es parecido a TV Agro allá en Colombia, y luego lo que vemos es que la transferencia no sucede como debía suceder, o sea, falta, digamos, que toda esa investigación pueda ser compartida con estos pequeños productores que deberían de tener acceso a ella para poder hacer mejores las cosas. Así es que se gestiona, pero no se transfiere. Creo que hay una brecha y que hay que seguir trabajando, igual con las políticas para poder continuar llegando con estas herramientas, que hay una cantidad de herramientas, pero también hay que diferenciarlas para cada segmento de la población o cada grupo de productores que no son todos los que debe ir en la misma bolsa. Muchas gracias, Carlos. Santander, tus palabras finales. Bueno, realmente, mira, había dicho un economista norteamericano que se llama Lester Tudor, que él dice siempre que si no son congruentes las tecnologías con las creencias, no hay prosperidad en los países, ¿cierto? Entonces, no solamente necesitamos tener las tecnologías, sino un nivel de creencia y una cultura que me permita aprovechar el desarrollo de esa tecnología, ¿cierto? Entonces, yo quiero referirme para terminar con un cuento de un rey que recibió en su cumpleaños un par de halcones y los entregó para que los entrenaran, ¿cierto? Al ratico, al paso de la semana, el maestro de cetrería le dijo, hombre, hay un halcón que vuela y, bueno, hace todo, pero hay otro que está ahí en la rama y no vuela, no hace nada. Hay que llevarle la comida. Entonces se llamó y se convocó a mucha gente para que hiciera algo por ellos y nada, seguía ahí. Después dijo que iba a dar una recompensa y al día siguiente vio que el halcón estaba volando y le llevaron a la persona que había hecho volar el halcón. Y él le preguntó, ¿eres mago o qué? ¿Alguna cosa? Y yo, no, señor. Sencillamente yo cogí y le corté las ramas en donde estaba el halcón. El halcón se dio cuenta que tenía alas y comenzó a volar. Eso nos falta a nosotros los países latinoamericanos, ¿cierto? Que no estemos en una zona de confort. Cada vez que hay una política más de esa de que le llevan prebenda o cosas al productor, pero hay que enseñarles a producir. Y es el dilema que tenemos hoy en día y que estamos discutiendo, ¿cierto? Pero nos tienen que cortar las ramas en donde estamos ahí esperando a que nos vengan a traer un subsidio o no sé qué, en fin. Mucho asistencialismo en nuestras políticas de gobierno en América Latina. Eso es así. Muy bien. Muchísimas gracias a Carlos, Edgar y Santander. Creo que hemos tenido un foro interesante. Las comunicaciones en realidad son un elemento fundamental en los procesos de desarrollo en el campo.
Creo que no se ha tratado la comunicación con el debido respeto que debería haberse hecho. Y creo que tiene un gran futuro la comunicación para abordar todos estos problemas que están planteados y que necesitan solucionarse. Yo espero pues de que en un futuro podamos tener otro programa y que tal vez alguien escucha todos estos clamores que estamos presentando el día de hoy, ¿verdad? Y que en realidad pues podamos avanzar grandemente en este gran tema que es la comunicación agrícola y el futuro que tenemos con estas nuevas tecnologías de información y comunicación. A todos, muchísimas gracias por participar en este foro latinoamericano permanente de agricultura sostenible. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Juan Ramón, por permitirnos este momento con ustedes. Muchísimas gracias.